Buenas estudiantes, espero estén bien. Hoy tenemos nuestra clase de química. Vamos a estar desarrollando la siguiente capacidad: resolver ecuaciones químicas de las reacciones inorgánicas. El tema específico que vamos a estar tocando hoy son combinaciones binarias oxigenadas. Vamos a ver el primer caso, que son los óxidos básicos. En la clase pasada estuvimos nosotros ya hablando acerca de las combinaciones, los tipos de combinaciones, y que habían tres generales, que son las binarias, las ternarias o terciarias y las cuaternarias. Hoy entonces vamos a ver el primer caso de las binarias. Tenemos 6 indicadores. Al finalizar la lección, entonces, es lo que se va a estar sumando a nuestro proceso de clase. Tenemos entonces un refresh de la clase pasada. Nos estuvimos viendo un poquitito en forma general la clasificación. Como dijimos, vamos a tocar hoy las binarias oxigenadas, específicamente los óxidos básicos. Tenemos acá otra vez lo que vamos a estar utilizando, que es la tabla de valencia, que ustedes ya lo tienen elaborado en la cartulina que yo les pedí. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando nosotros el día de hoy, la valencia de los metales específicamente. Quiero que tengan a mano eso para poder resolver. Información básica dice que los óxidos son los compuestos binarios oxigenados u óxidos. Son combinaciones binarias que se caracterizan porque uno de los elementos de la combinación es el oxígeno, y se presentan en dos casos. Como le digo, hoy vamos a ver el primer caso, que justamente es cuando el oxígeno se combina con un metal. Y en la próxima clase vamos a ver cuando ese oxígeno se combina con el no metal. Se combinan el oxígeno con el metal. Por ejemplo, el metal puede ser hierro, calcio, sodio, aluminio, bario, radio. O sea, todos los elementos que se encuentran dentro de esta tabla son los metales que se van a combinar con el oxígeno, cualquiera de ellos. Y se llaman por eso justamente óxidos básicos. Acá tenemos el ejemplo general. Tenemos M, dijimos nosotros que ahora más para nosotros va a ser el metal, y O es el símbolo del oxígeno. Entonces, metal más oxígeno me da MO, que es en este caso el óxido básico. Justamente lo que tenemos acá, o también conocido como óxido metálico. Nomenclatura de los óxidos. Dijimos nosotros que había tres formas de nombrar en la clase pasada: la tradicional, la stock y la sistemática. Entonces vamos a empezar por la tradicional. ¿Cómo se le nombra el compuesto una vez formulado? Vendría a ser. Dice, nomenclatura tradicional: los óxidos metálicos u óxidos básicos se combinan, se nombran, mejor dicho, con la palabra óxido, seguido del nombre o de la preposición de más el nombre del metal, si este metal actúa con su única valencia. Vamos a ver acá arriba en la tabla, por ejemplo, plata, litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio, tienen valencia igual a 1. O sea, una sola valencia, que es 1. Por ejemplo, el estroncio, el calcio, el bario, radio, zinc, magnesio, cadmio y berilio tienen una sola valencia, una única valencia, que en este caso es la 2. Y el aluminio y el bismuto también en la misma situación, solamente tienen una valencia, que es la 3. Ahora, el caso del oro, por ejemplo, tiene valencia 1 y 2, ahí ya tienen dos valencias. En el caso de que sean aquellos elementos con una sola valencia, como es en el caso de la plata, o en el caso del aluminio, en el caso del calcio, por ejemplo, entonces a la hora de nombrar en la nomenclatura tradicional se pone la palabra óxido, seguido de la preposición de y el nombre del metal. Por ejemplo, va a ser en el caso del litio, por ejemplo, entonces va a ser óxido de litio. En el caso del bismuto, por ejemplo, óxido de bismuto. ¿Por qué? Porque tiene una sola valencia, ¿ok? No importa el número, importa que sea uno nada más. Ahora, si los elementos metálicos tienen dos valencias, se nombra de la siguiente manera. En la terminación es donde va a hacer la diferencia. Cuando el elemento actúa con su mayor valencia, va a ser ICO, y cuando el elemento actúa con su menor valencia, la terminación va a ser OSO. Por ejemplo, le tenemos acá vamos a usar el cobalto. Acá, cobalto. El cobalto tiene dos valencias: una menor valencia, que va a ser la 2, y una mayor valencia, que es en este caso la 3. Si, por ejemplo,
el cobalto actúa con su menor valencia, se va a nombrar para la tradicional óxido cobaltoso, ¿ok? Porque va a utilizar la valencia 2, que es su menor valencia. Entonces, al nombre del metal se le agrega la terminación oso cuando actúa con su menor valencia. Ahora, si el cobalto actúa con su mayor valencia, que es 3, a la hora de nombrar en la tradicional va a ser óxido cobáltico. La terminación ico es lo que se le va a agregar cuando utiliza su mayor valencia al elemento químico. Por ejemplo, acá, estaño, por ejemplo. El elemento estaño tiene también dos valencias distintas, que tiene valencia 2 y valencia 4. Si el estaño actúa con su mayor valencia, que es la número 4, entonces va a ser óxido estáñico. Si el estaño actúa con su menor valencia, que es 2, entonces va a ser óxido estañoso, y así sucesivamente. Entonces es para el tema de las nomenclaturas tradicionales. Acá hay una acotación que les hice porque hay ciertos elementos químicos, como anteriormente se utilizaba mucho el griego y el latín para los elementos químicos, los científicos utilizaban mucho, entonces hubieron algunos elementos químicos que cambiaron su raíz, o sea, mejor dicho, que utilizan todavía su raíz, pero ya cambiaron en el nombre actual. Entonces, a tener en cuenta estos elementos, por ejemplo, el oro, que es el símbolo AU, se dice auroso o áurico a la hora de nombrar en el tradicional. Cobre lo mismo, cobre es anteriormente cupricum, entonces CU es su símbolo, entonces se lo llama cúprico, cuproso para la menor valencia y cúprico para la mayor valencia. El hierro, que es ferrum, su símbolo es Fe, y para la menor valencia va a ser, por ejemplo, óxido ferroso, y si utiliza la mayor valencia, entonces va a ser óxido férrico, por ejemplo. Plomo lo mismo, plomo es Pb, y puede ser plumboso si utiliza su menor valencia o plúmbico, perdón, con la mayor valencia. Azufre, todavía no vamos a ver ahora porque azufre es un no metal, pero igual es importante conocer que el azufre también tiene una forma distinta de nombrar. El azufre se representa con la letra S mayúscula, y a la hora de nombrar, sí, de nombrar tradicionalmente, se dice sulfuroso o sulfúrico, porque el azufre viene del sulfurum. Entonces, por eso es que se utilizan estos nombres para estos elementos a la hora de utilizar la nomenclatura tradicional. Tenemos acá el ejemplo del hierro, lo dimos nosotros arriba, que el hierro tiene dos valencias. Tiene una valencia que es 2, que es la menor valencia, y tiene otra valencia que es 3, que es la mayor valencia para el hierro. Entonces vamos a ver en los dos casos cómo se utiliza. En este caso tenemos al hierro, que es Fe, y siempre se pone la valencia arriba y en números romanos del elemento, por eso es Fe2. Y el oxígeno, que también tiene valencia igual a 2, eso lo pueden ver en sus tablas de valencias. Entonces, si el hierro utiliza su menor valencia, a la hora de nombrar va a ser óxido ferroso, donde acá esta valencia se va a intercambiar y esta acá va a venir a intercambiarse. Entonces, la valencia que utilizó el hierro, podemos observar aquí que es 2, entonces la menor, entonces va a ser óxido ferroso. Ahora, el siguiente ejemplo, cuando el hierro utiliza su mayor valencia, que en este caso es 3, que vemos acá en números romanos, entonces tiene que llevar la terminación ico. Entonces, como el hierro tiene un nombre especial, entonces va a ser óxido férrico cuando utiliza su mayor valencia, que en este caso es 3. Vamos a ir bajando. La nomenclatura estequiométrica sistemática, y es la que más utiliza la UPAC, se escribe, por ejemplo, se tienen en cuenta los prefijos. En este caso son los átomos que tienen los elementos químicos. Por ejemplo, cuando hay un átomo se dice mono, cuando hay dos átomos se dice di, cuando hay tres átomos tri, cuando hay cuatro átomos tetra,
cuando hay 5 átomos penta, hexa, hepta y así sucesivamente, ¿verdad? Para indicar el número de oxígenos, seguido de la preposición de, después otra vez se tiene en cuenta el prefijo y el nombre del elemento que le acompaña. En este caso, acá tenemos al Cu2O. En este caso siempre primero se nombra el óxido, pero eso tiene en cuenta primero el prefijo. En este caso, como mi oxígeno, tengo que ver la cantidad de átomos que tiene. Acá, por ejemplo, hay un 1 que está como átomo, pero que no se pone. Entonces, si vamos a nombrar el óxido primeramente, entonces tengo que mirar cuánto tengo yo de óxido. Y siempre es el valor que está al lado derecho del elemento. ¿Okay? Entonces, el óxido es 1, entonces voy a mirar el prefijo 1, se dice mono. Entonces va a ser monóxido, entonces va a ser monóxido, después el prefijo de, después la preposición de, perdón, y después voy a traer el prefijo, pero cuánto tiene el cobre. Dijimos siempre que es el valor que se encuentra en números normales al lado derecho del elemento. En este caso, entonces, al lado del Cu está el 2. Entonces, 2 se dice di. Entonces va a ser monóxido de di. Y después se pone el nombre del elemento, que en este caso es cobre. Entonces va a ser monóxido de dicobre. Así es como entonces se nombra a los compuestos o a las nomenclaturas estequiométricas o también conocidas como sistemáticas, que es la que más se utiliza, ¿verdad? Que es la que prefiere la IUPAC, que es la Asociación de Química, son los que prácticamente, ¿cómo era? Ven el futuro de la química, son los que se reúnen y ven si es que se va a modificar algo, si se va a agregar algún elemento, por ejemplo, la tabla periódica, si se va a cambiar algún nombre, entonces ellos son los encargados de hacer eso. Y a ver, entonces es referente a la nomenclatura sistemática. Entonces en la sistemática, antes de poner óxido, se ponen los prefijos, mono, bi, di, tetra, dependiendo de la cantidad que tenga yo aquí de átomos. Después se pone D y después ya se pone la cantidad que hay del metal, en este caso era 2, por eso es bi o di, y después ya se pone el nombre del metal. Entonces de esa manera es como se utiliza o cómo se nombra a la forma sistemática del elemento. Y le tenemos por último a la nomenclatura stock, porque dijimos que había 3. En la nomenclatura stock se escribe la palabra óxido, seguida del nombre del metal, y entre paréntesis se pone la valencia del elemento metálico. En este caso tenemos el ejemplo de arriba, el mismo ejemplo es Cu2O. En este caso dice que se pone primero el nombre del óxido, después de el metal, que en este caso es cobre, y entre paréntesis se pone el nombre o la valencia de ese metal. En este caso, el cobre era 1, el oxígeno, por ejemplo, era valencia 2, se intercambiaron en forma cruzada, el 2 del oxígeno vino acá y el 1 del cobre se fue a este costado del oxígeno. Por eso es que quedó así. Entonces, óxido de cobre, uno, o sea, la valencia del cobre primeramente era 1. Esto que vemos aquí abajo, que están números normales, no es su valencia. Es ya la atomicidad nomás. Entonces, o la molécula. Entonces, no le tenemos más en cuenta ese valor. Dijimos entonces que el número romano indica la valencia del elemento. Y se indica entonces la valencia del metal. Por eso se pone óxido del metal cualquiera y entre paréntesis la valencia de ese metal, en números romanos siempre. Vamos a ir bajando. Para a la hora de formular o de hacer la notación o la fórmula, vamos a ir con el ejemplo del cobalto y el oxígeno. Dice que primero se escribe el nombre del metal, en este caso es eh, el nombre del metal seguido del oxígeno, ¿verdad? En este caso le tenemos al cobalto, CO, que es el cobalto, y esta O mayúscula es el oxígeno, COO.
Dice, en la segunda parte lo que tenemos que hacer es ponerle los valores o los números de oxidación a las valencias. Ya tenemos para eso las tablitas que ya fuimos nosotros creando. Entonces voy a mirar y dependiendo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el CO, que es el cobalto, utilizó su valencia 3. Voy a mirar un poquito arriba la valencia del cobalto que yo tengo. Cobalto es CO. ¿Dónde está cobalto, cobalto, cobalto? Acá. El cobalto tiene valencia 2 y valencia 3. En este caso, mi cobalto, para este ejemplo, actuó con la valencia, en este caso, 3, que en este caso sería su mayor valencia. Acá está, la valencia que está acá en números romanos. Y el oxígeno siempre actúa con valencia igual a 2. Y siempre se pone arriba en números romanos indicando la valencia. Después dice, intercambiamos la valencia o el número de oxidación y lo colocamos como subíndice. ¿Qué significa eso? Como les dije hace rato, el 2 del oxígeno va a venir aquí abajo y el 3 del cobalto va a venir al costado del oxígeno en números normales. Por eso queda aquí CO2 O3. El 2 del oxígeno pasó acá y el 3 del cobalto pasó aquí de este lado. Entonces ahí hubo el intercambio, hubo la reacción en este caso, eh, entre los elementos para formar el nuevo compuesto que es el CO2O3. Entonces esta es la fórmula química que se formó, que se formuló. Ahora, si estos valores son pares, por ejemplo, si acá era 2 y acá era un 4, vamos a suponer que acá era un 4, entonces simplificamos los valores. Y me va a quedar entonces CO, acá queda 1, acá queda 2. Si simplificamos entre 2 y 4, ¿verdad? COO2. Entonces quedaría así en el caso de que fueran números pares. O por ejemplo, si eran 3 y 6, por ejemplo. Entonces ahí se simplificaba. Pero si no son números pares, entonces la fórmula final sería esta. Vamos entendiendo más o menos cómo es el proceso, ¿verdad? Con los ejercicios que están más abajo vamos a ir fijando eso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos elementos químicos. Le tenemos al hierro, que le vimos hace rato. Entonces acá, por ejemplo, el hierro, dijimos que tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 3. En este caso, eh, para, esta, para este ejemplo, el hierro actuó con su valencia 2 y el oxígeno sabemos lo que tiene valencia. Entonces intercambiaron las valencias. El 2 del oxígeno vino a este costado y el 2 del hierro vino a este costado del oxígeno. ¿Ok? Como son números pares, se simplifican a ambos. Entonces me queda Fe, acá queda 1, acá queda 1, ¿verdad? Entonces me queda FeO. En la nomenclatura tradicional decía que se pone primeramente la palabra óxido, seguido del nombre del metal. Y si el metal tiene dos valencias distintas, se ve con qué valencia actúa el metal. En este caso, el hierro actuó con su valencia 2 y para el hierro su valencia 2 es la menor valencia. Entonces, dijimos que para la menor valencia se utiliza la terminación oso y para la mayor valencia la terminación, para la menor valencia, terminación oso y para la mayor valencia la terminación en este caso ico, para la mayor valencia. Así vamos a poner, a tener en cuenta. Y el hierro se nombra férrico o ferroso. En este caso, como actuó con su menor valencia, que era 2, entonces la terminación va a ser oso. Por eso es óxido ferroso para la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura stock se pone la palabra óxido
seguido del nombre del metal, que en este caso es hierro, y al final se pone la valencia de ese metal. En este caso, la valencia del hierro es 2. Siempre la valencia es lo que está en números romanos. Entonces, por eso aquí es hierro 2. Ahora, para la parte de la nomenclatura sistemática, se tienen en cuenta los prefijos mono, di, tetra, penta y todo eso. Entonces, miro yo acá. Esta es mi ecuación final. Y voy a mirar. El oxígeno tiene acá una molécula y el hierro también tiene una molécula que está, pero que no se pone nomás. En este caso, entonces va a ser, como uno es mono, entonces va a ser monóxido. Y normalmente en el metal ya no vamos a especificar si es uno que es mono. Directamente se pone nomás ya de hierro y así queda. O si que le querés poner de mono hierro, ya es cuestión tuya, pero ya no hace falta eh, identificar que es mono el metal cuando es uno. Ahora, cuando es dos, sí. Cuando es tres, sí es importante identificar si es bihierro o dihierro o trihierro. Pero si es uno nomás, entonces ya no se pone. Pero en el oxígeno sí es importante indicar que es monóxido. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. Cuando el hierro utiliza su mayor valencia, en este caso que es 3, entonces intercambia las valencias. Aquí viene el 3, en este caso del hierro, y del otro lado se pone el 2, que era del oxígeno. ¿Por qué? Porque ellos intercambian, se mezclan. Es como si fuera que intercambian los anillos a la hora de casarse. El anillo 3 del hierro le da al oxígeno y el anillo 2 del oxígeno le da al hierro. Entonces de esa manera intercambian y sellan su combinación o su matrimonio, vamos a decirlo. Entonces, acá por ejemplo, entonces acá va a quedar 2 y 3. Esto vamos a eliminar porque no corresponde. 2 y 3. Entonces, mi compuesto final va a ser como está acá. Fe2O3. ¿Ok? En este caso, como el hierro actúa con su mayor valencia, va a llevar la terminación ico. Entonces va a ser férrico. Y se pone siempre primero la palabra óxido. Entonces va a ser óxido férrico. Para la nomenclatura stock, lo mismo. Se pone primero la palabra óxido, seguido del nombre del metal, que en este caso es hierro, y después se indica cuál es la valencia del hierro, que es esta valencia que tenemos acá arriba. Entonces va a ser óxido de hierro 3. Y en la sistemática se ve la cantidad que yo tengo. En este caso, tengo yo 3 de oxígeno. Entonces acá está mal. Acá tiene que ser, no va a ser di, tiene que ser tri, porque hay 3 de oxígeno. Entonces va a ser tri óxido. ¿Y cuánto hay de hierro? 2. Entonces va a ser de di hierro. Entonces, la nomenclatura sistemática va a ser dióxido de dihierro. ¿Por qué? Porque hay 3 de oxígeno y hay 2 de hierro. Es lo que se indica acá. Tenemos aquí otro ejemplo donde tenemos al litio. El litio solamente tiene una sola valencia, que es 1. En este caso se ponen las valencias litio 1, oxígeno. Se intercambian estas valencias. Como les dije, queda entonces el 2 del oxígeno viene acá y el 2 del oxígeno se pasa hacia este lado y el 1 del litio viene aquí. Y queda entonces de esta manera el compuesto. En este caso, para la nomenclatura tradicional se pone la palabra óxido, y como el litio no tiene ni terminación mayor ni menor, tiene una sola valencia que es 1, entonces se pone óxido de litio directamente. En la nomenclatura stock se pone óxido de litio y se indica la valencia de litio, que en este caso era 1 en números romanos. Y en la sistemática lo mismo, se ve la cantidad que hay. En este caso hay de oxígeno hay 1, entonces se pone monóxido. Y de litio, aquí hay 2, entonces se pone monóxido de dilitio. Entonces de esta manera son los ejercicios que fuimos mirando un poquitito para poder entonces fijar mejor los conocimientos de arriba.
Y aquí ya tenemos los ejercicios de cierre. En este caso tenemos, ahí vamos a borrar esto, tenemos una primera parte que en este caso dice, escribe correctamente las fórmulas. Acá me pide entonces formular los elementos químicos. Y entonces vamos a hacer juntos. Dice, estaño. A ver, el estaño, a ver si puedo un ratito ir arriba y vamos a mirar un poquitito el estaño, cuáles son las valencias del estaño. Por eso es siempre importante tener esa tabla de valencias a mano para poder trabajar más rápido. Estaño está aquí y es su fórmula es SN. Entonces el estaño tiene valencia 2 y 4. ¿Ok? Vamos a ver qué nos pide, cómo nos pide trabajar con el estaño. Recordemos que tiene 2 y 4. Y voy a mirar acá. Me dice estañoso. Entonces esto me indica que tiene la menor valencia. Oso, ¿verdad? Y dijimos que era valencia 2, el SR, el SR, el SN, perdón, tiene valencia 2 y 4, ¿verdad? Entonces, a ver si estoy en lo correcto. Sí, 2 y 4. Acá. Entonces, indicamos eso primeramente, o sea, tenemos a consideración eso. Ahí, ahí. Y como dice oso, entonces significa que va a utilizar su menor valencia. En este caso, la menor valencia es 2. Entonces vamos a trabajar con la valencia 2 del estaño. Y ponemos los elementos. En este caso, primero se pone el metal, que es el SN. Y después se pone el oxígeno al lado. Segundo, tenemos que poner las valencias de estos elementos. En este caso, yo sé que el estaño, como me dice oso, entonces va a actuar con su menor valencia, que va a ser 2. Pongo arriba números romanos, indico que es el 2. Después veo otra vez mi tabla y veo que en los no metales se encuentra el oxígeno. Y veo también que el oxígeno tiene valencia igual a 2. Entonces pongo otra vez, indico. ¿Qué hacemos ahora? Ellos van a sellar su lazo intercambiando sus valencias. En este caso, el 2 del oxígeno va a pasar al costado del estaño y el 2 del estaño va a ir al costado del oxígeno en forma cruzada. Sería así. Aquí el 2 y aquí el 2 del estaño. En forma cruzada siempre. Ahora, voy a mirar. ¿Son números pares? Sí. ¿Puedo simplificar? Sí. Entonces simplifico esto con esto. Y acá me va a quedar 1 y 1. En este caso vamos a indicar entonces que queda entonces. La fórmula del óxido estañoso es SNO. Y ya está. Después tenemos el otro ejemplo, que es el óxido de sodio. Yo sé que el sodio, su fórmula, su símbolo, perdón, es Na. Na. Después, oxígeno al lado del Na. Acá. Oxígeno. Y le pongo las valencias. Yo sé que el oxígeno tiene valencia igual a 2 en números romanos. Y sé, porque mire ya en mi tabla y veo que mi sodio tiene valencia igual a 1. Ahora, ¿qué hacemos? Intercambiamos en forma cruzada. El 2 va a venir a este costado y el 1 va a cruzar hacia el otro lado. Así. Y la fórmula final del óxido de sodio es el Na2O.
Y terminó ahí. A ver, vamos a hacer otro más. Otro más vamos a hacer juntos y después ya les dejo el resto para ustedes. Voy a borrar estos ejercicios. Entonces siempre es importante tener esa tablita que ya hicimos, que es la tabla de valencia. Y ahí ya vamos a tener el nombre del elemento y el símbolo del elemento. Porque si no manejamos el nombre y el símbolo nos va a costar mucho. Bueno, entonces vamos a hacer uno último de lo que es esta parte. Y vamos a hacer el mercurio. El mercurio, vamos a mirar nuestra tablita de arriba, tiene dos valencias también. El mercurio, que es el Hg, tiene valencia 1 y 2. ¿Ok? Tiene dos valencias distintas. Ahí, 1 y 2. Entonces, acá está. Y acá ya me indica con qué valencia va a actuar el mercurio. En este caso ya me indica que es con la valencia número 1. Entonces, primero que todo pongo el símbolo. El símbolo del mercurio es Hg. Hg. Y el oxígeno al lado siempre. Después ponemos las valencias de esos elementos. Yo sé que Hg ya me indica que es 1, o sea que actúa con su valencia, eso significa. Y yo sé que el oxígeno, la valencia del oxígeno siempre es, o siempre va a ser, en este caso, 2. Intercambiamos las valencias, el 2 del oxígeno viene acá, el 1 del mercurio viene aquí, y la fórmula final va a ser Hg, Hg, 2 O. Y esa es la fórmula del óxido de mercurio. Entonces de esa manera es como vamos a ir trabajando con los demás ejercicios que tenemos arriba y vamos a ir desarrollando de esa misma manera. En la siguiente parte tenemos un cuadro donde tenemos que ir rellenando con los nombres de los elementos y nos da toda la fórmula hecha. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a hacer dos con ustedes. Primero que todo, tenemos que ver que hay elementos que tienen dos valencias. Entonces, por ejemplo, el níquel, normalmente este valor sabemos nosotros que era la valencia del níquel acá, o sea que antes acá era 3 en números romanos, ¿verdad? Y por consiguiente, este 2 era el oxígeno, acá, así. Entonces yo voy a mirar un poquitito tras mi tabla de valencias y voy a ver cuántas valencias perdón, tiene el níquel. Y miro, níquel está acá y veo que tiene valencia 2 y 3. Ahí. 2 y 3. Entonces voy a mirar abajo con qué valencia actuó. Si actuó con valencia 2, significa que actuó con su menor valencia y si fue con 3, con su mayor valencia. Ahí. En este caso, entonces yo veo que actuó con su valencia 3, entonces actuó con su mayor valencia. Entonces voy a completar acá. Ahí. Voy a completar entonces acá. Mayor valencia. Entonces, para el tradicional va a ser óxido. Se van a escribir todo. Óxido. Como actuó con su mayor valencia, entonces va a ser niquélico. Óxido niquélico. Van a escribir todos ustedes y mejor que yo. Niquélico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque actuó con su mayor valencia que fue 3. Por eso es terminación ico. Para el stock se tiene en cuenta o se pone mejor dicho primero la palabra óxido otra vez. Van a escribir todos ustedes acá. Seguido del nombre del metal, en este caso va a ser de níquel, de níquel, y van a poner en números romanos qué valencia utilizó el níquel, que yo sé que la valencia que utilizó fue su mayor valencia en este caso que fue 3. Entonces pongo acá, entre paréntesis siempre, 3. Y en números romanos.
Y para el sistemático voy a ver los prefijos. En este caso voy a ver cuánto tengo de oxígeno. Dice que tengo 3, entonces va a ser trióxido, trióxido de, y veo cuánto hay de níquel. En este caso yo veo que de níquel acá hay 2. Entonces va a ser de di y después el nombre del metal que va a ser níquel. ¿Ok? Entonces de esa manera es como ustedes van a ir completando cada uno. Van a ir viendo qué valencia actuó. Si tiene una sola valencia es más fácil. Si tiene dos valencias cuesta un poquitito más, pero es cuestión de practicar nada más. Y en la última parte, en la última sección, en la letra 6 se investiga sobre los peróxidos y algunas fórmulas de peróxidos con sus nomenclaturas. Entonces eso ya queda a discreción de ustedes. ¿Cuántas fórmulas más o menos? Por lo menos 2 a 3 fórmulas con los nombres. ¿Cómo se llaman? ¿Sí? Bueno, entonces de esa manera vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy. Espero que les haya sido provechoso, que hayan aprendido algo, que pongan en práctica los ejercicios y cualquier cosita, entonces me pueden escribir al privado, yo les voy a ir también guiando. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.